Elohim Israel Adonai, santo es el Señor, Baruch Adonai. Elohim Israel Adonai, santo es el Señor. Vida vola, baila. Te amamos. Adoramos solo a ti, porque solo tú eres tú, solo tú eres Rey, Señor. Trae tu fuego aquí, recibe nuestra adoración. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Que solo tú eres digno, solo tú eres sano. Tú eres santo. Gracias, Señor. Recibe nuestro corazón como la ofrenda, Señor, de nuestra adoración. Gracias, Jesús. Te damos la gloria y la honra a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Él es grande, Él es digno. Vamos a tomar nuestro lugar. Queremos seguir adorando a Dios, pero en esa atmósfera vamos a tomar nuestro lugar. Qué bueno es el Señor y grande es para siempre su misericordia. Amén. Me voy a ir por allí. Gloria a Dios. Estamos entonces en esta fiesta de las primicias. Dios ha sido bueno, ha sido muy bueno con nosotros. Y quisiera poder compartir algo rapidito para comprender a dónde vamos a entrar hoy. La fiesta de las primicias es una fiesta de Israel que Dios le da a su pueblo. Israel tiene muchas fiestas y daban lo primero de su cosecha, y de eso se trataba la fiesta de las primicias. Entonces, en primera instancia, yo quisiera poder dar un poquito acerca de qué es las primicias, agradeciendo a Dios la oportunidad de nuestra pastora. Y de ahí vamos a ir a otro lugar, vamos a estar yendo hacia ahí. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios nos pide que nosotros honremos con nuestras primicias a Él. Entonces, vamos a dar una introducción rapidita. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Y disculpen la voz, pero ya comprenderán la canción.
Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Entonces Dios nos manda a honrar a Dios con lo primero. Lo primero representa, voy a dar algo rapidito. ¿Qué es entonces la primicia? Es dar una ofrenda, pero no cualquier ofrenda. La primera de algo que estás teniendo. Mi primera cosecha, mi primera venta, mi primer sueldo, mi primero algo. Porque cuando tú le das a Dios lo primero, entonces representa que Dios es primero. Dios es primero en nuestras vidas cuando nosotros comenzamos a dar primicias, cuando comenzamos a tener el corazón de dar lo primero para Él, entonces siempre vamos a querer dar nuestra primicia para Él. Entonces, primicia es algo primero. Entonces, lo primero es una ofrenda especial para Dios. Dice que entre Abel y Caín había una diferencia, que Abel ofrendó a Dios de lo primero y lo mejor de su ganado, a diferencia que Caín recogió de la tierra una ofrenda. Entonces, Abel sacrificó y hizo un derramamiento de sangre de lo primero. Hubo un sacrificio de lo primero, hubo un sacrificio de lo primero. Entonces Dios da lo primero. Para Dios lo primero es santo. ¿Está aquí? Lo primero para Dios es santo. Por eso que la primicia es santo. Entonces representa que si Dios es primero, tu primicia pone a Dios en el lugar primero de tu vida. Porque dice la palabra de Dios que aquel que donde está tu corazón está tu Dios. Y también dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces poniendo a Dios primero es dar nuestro primer fruto para Él. Entonces representa la primicia el primer lugar de Dios. Estamos abriendo un año, ¿y qué es lo que debemos hacer? Dar el primer lugar a Dios. Pero ¿cómo le damos? Alabando, adorando, ¿pero qué más? Ofrendando lo primero para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tu ofrenda es parte de ti. Entonces cuando tú ofrendas, cuando tú das, tú estás dando tu corazón primero a Dios. Estás poniendo a Dios en el primer lugar. Dios es primero, decimos. Si Dios es primero, entonces primero en mis finanzas, primero en mi corazón, primero en mi vida, primero en mis estudios, primero en mi día, primero en cada momento. Si Dios es primero, se tiene que revelar que Dios es primero en todo. Porque lo primero es santo. Entonces Dios envió a su Hijo primogénito a morir en la cruz. Entonces Él dio su primicia, que es Jesús. Y Él es santo. Entonces nosotros también, cuando damos nuestra primicia, estamos santificando nuestras vidas, nuestras finanzas. Nosotros no podemos decir Dios es primero si hay algo antes de Dios. Entonces, primero es Dios. Entonces, Dios te va a comenzar a revelar el primer lugar. A veces no se nos ha revelado el primer lugar de Dios todavía, porque hay cosas que están antes del primer lugar. Entonces la primicia es una buena fiesta, es una buena ofrenda, es un buen sacrificio para Dios, para ponerlo a Dios en primer lugar. Pero no se termina aquí, sino es un estilo de vida. Por ejemplo, si Dios es primero en tu vida, entonces tú siempre vas a separar el dinero de que es para Dios primero, antes de pensar en otros gastos. Antes de pensar en otros gastos, yo voy a pensar en que Dios es primero y yo tengo un gasto, yo tengo una ofrenda para ir a la casa de Dios. Entonces yo separo eso primero. Si yo digo yo no tengo dinero, pero no tengo dinero para la iglesia, para ir a la iglesia, para
para ofrendar para esto. Pero tengo dinero para pagar mi suscripción de Netflix. Tengo dinero para pagar mi suscripción de Disney, para pagar otra cosa, para pagar la salida al fin de semana. Y tengo dinero para salir a comprar el pollo, lo que sea, que no sea primero. Entonces es primero lo que está tomando tu lugar antes de Dios. Porque sin Netflix nadie se va a morir. Sin Disney nadie se va a morir. Entonces, cuando tú estás poniendo otra cosa sin darte cuenta, estás diciendo, Dios no es primero. Porque hay dinero para otras cosas, pero para Dios no hay. Hay tiempo para otras cosas, pero para Dios no hay. Entonces la revelación del primer lugar es algo que comienza a entrar y a revelarnos y a abrirnos la mente a que es un sacrificio que comienza a revelarse. ¿Está aquí? Están muy calladitos hoy día. Eso es porque les toqué el Disney, ¿no? Pero siempre enseño eso, no es la primera vez. Entonces, hay algo que tiene que revelarse que es el primer lugar en nuestras vidas, que es Dios. Entonces así se va a ir revelando el primer lugar, y poner excusas en medio es que no es por el primer lugar todavía. Entonces, la primicia es el primer lugar. En Levítico capítulo 23, en Levítico capítulo 23, verso 10, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traéis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla de delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Entonces, se ofrecerá que la primicia de, y dice que lo vas a traer al sacerdote. Entonces esa era la fiesta de las primicias, el primera cosecha, el primer fruto de la cosecha de trigo, de harina, de maíz. Lo primero le daban al sacerdote, y dice que la gavilla, es decir, donde se cosechan los granos, era sacudida por el sacerdote, y era sacudida, y después de ese día venía una ofrenda más fuerte, que es la ofrenda de un cordero de un año sin defecto. Aquí hay mucha revelación, muchas cositas ocultas que Dios nos puede enseñar. Pero eso es la primicia. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, por ahí, esa es la introducción. Pero ahí nomás guárdenlo en su corazón eso, que llega la primicia en las manos del sacerdote sacudida. En las manos del sacerdote sacudida. Dios a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Dios dice en su palabra que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Eso es un poco fuerte, porque es bastante fuerte, porque es Apocalipsis 1, 5, 6. Dice que Jesucristo nos ha liberado, nos ha transformado, nos ha hecho salvos, y testigo fiel, el primogénito de los muertos, soberano, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces somos reyes y sacerdotes. Aquí es donde quiero entrar en esta mañana. Nosotros somos reyes y sacerdotes, y el sacerdocio es algo que hemos recibido no por sí, porque el sacerdocio en el antiguo Israel era algo que se heredaba. Si tú no eras del linaje de Aarón, tú no podías ser sacerdote, así tú quieras. Solamente el linaje escogido era un linaje de sacerdocio. Pero hoy Dios nos está dando una apertura para ser sacerdotes. ¿A través de qué? ¿Quién abrió el camino para que nosotros seamos sacerdotes? ¿Quién abrió el camino para que nosotros seamos reyes y sacerdotes? Jesús, el sumo sacerdote eterno, ha abierto el camino para que tú y yo seamos sacerdotes. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿De qué? De sacerdocio. El sacerdocio es algo que hemos perdido, pero nosotros hemos recibido eso de parte de Jesús. Hemos recibido el ser sacerdotes, el ser reyes y sacerdotes, dice, nos ha hecho. Entonces, este ministerio es importante. Es importante, ¿por qué? Porque Jesús mismo fue rey y sacerdote. Pero acá hay un tema, que en el Antiguo Testamento, en la ley de los judíos, en la ley de los hebreos, el rey y el sacerdote no eran la misma persona. El rey y el sacerdote no es la misma persona en la historia de Israel. ¿Está aquí? Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué nosotros entonces vamos a ser reyes y sacerdotes al mismo tiempo? Porque Jesús vino a unificar el rey y el sacerdote en una sola persona. Alguien debería estar feliz. Pero en Génesis capítulo 14, versículo 18, dice que hay un personaje extraño que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Hay un personaje que aparece una sola vez en la Biblia y después es mencionado. El rey Melquisedec se acerca, es conocido por Abraham, versículo 18, capítulo 14. Abraham, después de haber sido elegido por Dios, se encuentra con Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo a él, a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote. Entonces este Melquisedec era un rey y era un sacerdote al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que en la historia de Israel el rey y el sacerdote no son la misma persona, pero la orden de Melquisedec es especial, porque Melquisedec es una muestra de que va a venir alguien. Abraham está en el Antiguo Testamento. Va a venir alguien que va a unificar el reino y el sacerdocio en una sola persona. ¿Por qué? Porque viene alguien a reinar y a poner en práctica el sacerdocio. El rey gobierna y el sacerdote santifica. Pero viene alguien a hacer las dos cosas, a gobernar y a santificarnos por el poder de su sangre. ¿Alguien está aquí? Entonces, Jesús viene bajo la orden de Melquisedec a ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Entonces en Hebreos capítulo 7, todo el capítulo 7 habla de un sacerdocio especial, bajo el cual estamos nosotros. Dice, pero si Jesús
Pero si Jesús no era de la línea de los sacerdotes, si no era de los hijos de Leví, si Jesús no era hijo del linaje de Aarón, sino de la tribu de Judá, y a la tribu de Judá no se le fue dado el sacerdocio, ¿por qué es sacerdote entonces? Porque él es sacerdote bajo la orden de Melquisedec. Melquisedec fue alguien que nadie sabe quién es. No se sabe de dónde vino ni a dónde va, no tiene hijos, no tiene hijas, no tiene familia. Es alguien que existió y fue rey y sacerdote. Y está diciendo la carta de Hebreos que Jesús es rey y sacerdote por esa orden, no por el linaje, porque ese linaje está corrupto, porque está bajo la ley. Pero Él viene a santificarnos y a hacernos nosotros sacerdotes también. Entonces Jesús dice, el capítulo 7 de Hebreos, que Él se santificó y Él fue sacerdote y rey al mismo tiempo. Entonces se rompe el cerebro de los judíos porque dice, el rey y el sacerdote no pueden ser la misma persona, pero Jesús sí. Entonces, ¿qué pasa? Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¡Qué loco! Jesús fue y es sacerdote, rey y sacrificio al mismo tiempo. No puede haber perdón de pecados, dice según la ley, si es que no había un sacrificio. Todo Levítico, y no lo vamos a leer porque nos pasamos todo el día leyendo todo Levítico, todo Números, habla del sacrificio de pecados. Entonces, por el perdón de los pecados, que venía el sacerdote y sacrificaba aquí, en el altar, sacrificaba una oveja, un toro, una vaca, una paloma. Sacrificaba animales y por eso representaba el perdón de pecados. Pero ahora tenemos un sacerdote que ha hecho un sacrificio él mismo para que nosotros seamos santificados en él. Entonces el ministerio del sacerdote santifica. ¿Sí? Entonces Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Por la orden de Jesús, rey y sacerdote como Melquisedec. Jesús, rey, sacerdote y sacrificio. Pero ¿cuáles son entonces lo que nosotros tenemos que tomar? Se ha perdido el sacerdocio que Dios nos ha regalado por causa de su sangre, que Dios nos ha bendecido a que tú y yo seamos sacerdotes también. Claro, los varones somos llamados a ser sacerdotes del hogar, pero tú y yo somos todos, hombres y mujeres, niños, todos somos llamados a ser reyes y sacerdotes en algún momento bajo la unción de Jesús, bajo la herencia de Jesús, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros tenemos que ser
sacerdotes también. Y ese sacerdocio tiene características que nosotros tenemos que tomar. Entonces, tenemos que tomar eso en nuestro corazón, que cuando el sacerdote, lo mismo que hacía antes, lo hacemos nosotros hoy, pero en el espíritu. Y hay cosas que nosotros hemos perdido de lugar. Y número uno, el sacerdote lo que más está encargado es de santificar las cosas para Dios. Lleva una vida santa para Dios, porque el lugar que dijo Dios para el sacerdote es santo, su vida es santa, su camino es santo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Santidad a Jehová, santidad a Jehová. Nosotros lo que tenemos que entender, que Dios al hacernos sacerdotes nos está santificando, nos está arrancando lo que era del mundo, lo que estaba pecado, lo que estaba podrido, y nos está dando un lugar santo y un temor de Jehová. Entonces, cuando eres sacerdote, tú tienes temor de lo que estás haciendo, porque Dios está sobre ti y tienes a alguien a quien dar cuentas todo el tiempo. Número 2, el sacerdote vela por la casa de Dios. ¿Quién era el encargado de tocar las cosas de Dios? ¿Quién era el encargado de levantar la casa de Dios? ¿Quién era el encargado de ver las cosas de Dios? El sacerdote. Entonces, si yo tengo espíritu de sacerdote, si yo tengo el corazón de sacerdote, yo voy a velar por la casa de Dios. Yo voy a velar por lo que es de Dios. Algo que tenemos que entender, que todo lo que está en este lugar, todo lo que está en la casa de Dios es santo. Quiero que me escuche bien, siervo y sierva de Dios. Tienes que tener temor, tienes que tener celo con las cosas de Dios. Esto no es cualquier lugar, esto no es cualquier lugar, es la casa de Dios. Entonces, lo que es santo, este lugar es santo, esos parlantes son santos, esos instrumentos son santos, porque le adoran a Dios, porque le sirven a Dios, esas sillas son santas. Entonces, cuando comienza a crecer en mí ese celo por la casa de Dios, entonces yo voy a comenzar a tener deseo por la casa de Dios. Ya no voy a estar pensando que ojalá me pueda comprar el último PlayStation que haya salido, sino voy a pensar qué falta en la casa de Dios que yo pueda dar, qué puedo apoyar en la casa de Dios que yo pueda hacer. Cuando tú tienes celo por la casa de Dios, tú comienzas a mirar primero la casa de Dios, primero la casa de Dios. El sacerdote es aquel que está pensando en la casa de Dios siempre. Siempre está pensando en la casa de Dios. ¿Qué puedo dar yo mejor para la casa de Dios? Cuando no hay un sacerdocio revelado, nos importa cualquier cosa más antes que la casa de Dios. Pero cuando se te revela el sacerdocio, entonces tú vas a venir a este lugar, tú vas a venir a tu casa, tú vas a venir a tu templo, tú vas a venir a la casa de Jehová y vas a decir: ¿qué falta para Rey? ¿Qué falta para este lugar? Yo lo voy a poner. El sacerdote se alegra con la casa de Dios, se alegra con el templo de Dios, porque fue llamado a cuidarlo, porque fue llamado a tener celo de eso. Yo tengo que cuidar este lugar, yo tengo que dar mi vida por este lugar, porque es el lugar que Dios me ha dado. Cuando no hay sacerdocio, importa más una cosa, importa más otra cosa, importa cualquier cosa, el perro, el gato, el ratón, antes que la casa de Dios. Pero cuando hay sacerdocio revelado, entonces me alegra que la casa de Dios crezca. Se extiende el templo y crece y estoy feliz. Se está construyendo otro templo y voy a ver y voy a dar todo mi ser por eso. Y mi alegría está en que la casa de Dios crezca, porque es algo que Dios me ha dado a mí. Oh, alguien está aquí en esta mañana. Yo quiero decir que el sacerdocio se te revele en tu corazón para que tú sepas lo que es de Dios, es santo y es tuyo y es tu responsabilidad. No es la responsabilidad solamente de los pastores, no es la responsabilidad solamente de los siervos, es la responsabilidad de todo aquel que se identifica como sacerdote y rey delante de Dios y dice: yo quiero cuidar lo que Dios me ha dado, yo voy a velar por lo que Dios me ha dado, yo voy a cuidar lo que Dios me ha dado, yo voy a alegrarme con lo que
que Dios me ha dado. Si tu templo está sucio, límpialo. Si algo está fuera de lugar, ponlo en su lugar, porque Dios te ha dado este lugar. Es santo. Antes de tocar las cosas de Dios, mejor mira tu corazón, porque es algo santo. Hay un corazón grande para Dios que comienza a nacer cuando nosotros somos reyes y sacerdotes. El sacerdote vela por la casa de Dios. El sacerdote vela por lo que es de Dios. El sacerdote vela por lo que está en la casa. Entonces hay gente aquí No sé si hay gente mirando por internet. No tienen un lugar para alabar a Dios. No tienen un templo para alabar a Dios. Y Dios pone en tu corazón el sueño de construir, el sueño de edificar, solamente sobre los que tienen revelación de sacerdote. Yo quiero decirle a todo aquel que está sin lugar, que está sin templo, que Dios comience a poner su corazón de sacerdote allí. Que Dios comience a poner su corazón de sacerdote para que seas tú quien levante tu casa. Para que seas tú quien levante tu iglesia. Para que seas tú quien se esfuerce por levantarlo. Y digas, yo voy a levantar el lugar que Dios me ha dado. Yo voy a levantar el lugar que Dios me ha puesto. Cuando hay corazón de sacerdote, yo doy todo por él. Yo doy todo por la casa de Dios, porque Dios me llamó ahí. Entonces el sacerdote vela por la casa de Dios. El sacerdote tiene celos por la casa de Dios. Número 3, el sacerdote es el que sacrifica. El sacerdote es el que sacrifica. Si tú vives una vida de sacrificio, entonces eres un sacerdote de Dios. Nos gusta rey, gobierno, reino, pero también somos sacerdotes. Y tenemos que sacrificar, porque el sacerdote sacrifica. Y el sacerdote era el único que podía sacrificar en el pueblo de Dios y matar a la ofrenda, que era un animal vivo, en el altar. Pero ¿sabes qué? Jesús fue la ofrenda. Entonces, nosotros tenemos que aprender a sacrificar nuestro corazón si queremos ser sacerdotes. Nosotros cantamos y adoramos a Dios, nos gusta decir que somos reyes y sacerdotes. Permítenos ser reyes y sacerdotes. Nos gusta, pero no sacrifica. Sacerdote que no sacrifica no es sacerdote. ¿Qué vas a sacrificar? Tu ofrenda, tu corazón. Hacer algo que a ti no te gusta hacer por amor a Dios. Rendir tu carne. Rendir por amor a Dios. Sacrificio. Y allí el altar va a estar completo. El sacerdote sacrifica, vive una vida de sacrificio. Entonces hemos perdido, la iglesia ha perdido el ministerio del sacerdote. Que Jesús lo ha heredado y nosotros lo hemos perdido. Hoy debemos tomarlo de nuevo porque antes, y con esto termino, antes de que exista pastor, antes de que exista profeta, antes de que exista apóstol, antes de que exista maestro, y es cuidado lo que voy a decir, pero antes de que venga la revelación,
de adorador, vino la revelación de sacerdote. Y en la palabra, la primera palabra de autoridad, el primer puesto de autoridad que aparece en la Biblia es sacerdote. Entonces, antes de predicar, antes de ser predicador, antes de ser evangelista, antes de ser pastor, antes de ser siervo de Dios, soy sacerdote de lo que Dios ha entregado en mi mano. Antes de ser tú un hijo de Dios, también eres un sacerdote que Dios ha entregado algo en ti. Y que tienes que velar por eso. Y que tienes que cuidarlo y atesorarlo en tu corazón. ¿Por qué quiero esta mañana terminar con esto? Voy a dar pase a nuestra pastora para sacrificar en esta mañana nuestra ofrenda. Pero antes de terminar, quiero decirte una cosa. El sacerdote es el que sacrifica, el que levanta. Nosotros, a partir de hoy, tomamos lo que Dios nos da, lo que Dios nos ha regalado. Ser sacerdotes, ser administradores de Él, de lo que Él nos da. Y sacrificar, cuidar su casa, velar por su casa, tener celo por su llamado, dice, por la vocación que Dios nos da. ¿Y sabes por qué quiero dejarte esta palabra en esta noche? Quiero compartir lo que Dios habló a mi corazón en este año. Porque Dios me llama fuerte a eso, a ser sacerdote y a sacrificar. Cada año nuestro sacrificio no tiene que ser como el del año pasado, diferente. Tiene que ser mejor, tiene que ser más grande, tiene que ser más poderoso. Si el año pasado yo sacrifiqué 10, este año tengo que sacrificar 20 porque Dios me está bendiciendo. Entonces, Dios nos llama a levantar un sacrificio mayor. En esta mañana quiero orar para terminar, darle el pase a nuestra pastora, que todo aquel que quiera levantarse como un sacerdote, ore conmigo. ¿Por qué? Porque una cosa es ofrendar como cualquier persona y otra cosa es ofrendar como sacerdote. Entonces, en esta mañana, yo quiero que ofrendemos como sacerdotes. El sacerdote ofrenda porque es algo suyo, es algo que Dios le ha enviado a hacer. Es algo que Dios le ha demandado hacer, es algo tuyo. No ofrenda porque, bueno, es lo que me sobra, es lo que no me duele. El sacerdote ofrenda de sí, ofrenda de el altar porque es su vida, es su lugar, es su ambiente. El altar es el medio hábitat, es el hábitat natural del sacerdote. Entonces allí en el altar es donde se desatan las bendiciones de Dios. Del altar vendrán las cosas que Dios tiene para ti. Del altar vienen las bendiciones que Dios tiene para ti. Entonces, una cosa es ofrendar como cualquier persona y otra cosa es ofrendar bajo la revelación del sacerdote. Entonces, en esta mañana vamos a orar a Dios y a levantarnos como sacerdotes. En esta mañana, si esta palabra de Dios ha llenado tu corazón, como sacerdotes nos levantamos. Y ahí donde estás, antes de que pasemos a las ofrendas, porque nuestra pastora, nuestra amada pastora, sierva de Dios, ella va a bendecir las ofrendas en esta noche, porque pasa a través de la bendición de un sacerdote, ¿no?
una línea sacerdotal. Pero antes vamos a volvernos nuestro corazón a Dios. Si nosotros no hemos estado pensando como reyes y sacerdotes, hoy hay que pensar como... La mayoría de personas dice: ah, qué bueno, Dios nos ha hecho como reyes, por eso tienes que tener bendición porque tú eres un rey. Pero no toman la parte de sacerdote, que es la parte de santo. Que de nada te sirve ser un super rey si tú no eres santo, serás un Saúl. Sin santidad nadie mira a Dios. Y nosotros necesitamos entender que lo que nosotros ofrendamos es santo. Así que ahí donde estás, nosotros levantamos hoy un altar para Dios de ofrenda. Todavía no se va a ofrendar, pero quiero que ahí donde estés, ponte de pie si tú quieres orar conmigo en esta mañana. Adorarle. Quiero ser tu sacerdote. Tú has puesto un altar para adorarte a ti, solo a ti. No daré un sacrificio que no me duela, Señor. Yo quiero ser como tú y darlo todo. A otros no sé, no tengo más tesoro, ser lleno de tu espíritu es mi único deseo. Solo a ti mi ofrenda doy y mi canción. Señor, te pedimos perdón porque hemos quizás no puesto interés o no nos hemos descuidado en el aspecto del sacerdote. Y Señor, vamos a tener amor y celo por tu casa y por tu llamado. Y vamos a levantarnos, Señor, para levantar tu casa cada día más. Embellecer este lugar y llenarlo de los santos de Jehová. Traer al tabernáculo de reunión, Señor, al pueblo que necesita de ti. Necesita de ti, necesitamos de ti, Jesús. Gracias, Señor. Sabemos que tú no habitas en templos hechos por manos de hombres, pero queremos crear una atmósfera, un lugar santificado para ti, que sea de tu agrado en nuestro corazón. Gracias, Jesús. Levanta a esos sacerdotes, Padre, que van a edificar, que van a levantar, que van a hacer ministerio tuyo, y que aún donde no hay, levanta una casa nueva, Señor. Te lo pedimos, Señor. En este año la manifestación de la gloria de Dios en medio de la tormenta será hecha. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.